Hace aproximadamente unas semanas me operaron. Tuve que estar en el hospital pues un día y luego una convalecencia de unas semanas. Y durante ese periodo ha habido un libro que me ha acompañado y que me ha marcado bastante, que es Arcano 13 de Pilar Pedraza. Entonces quería dedicar este vídeo a comentar pues mi impresión sobre las cosas que más me han gustado y más me han marcado de este libro. Arcano 13 es un libro que descubrí por primera vez en la biblioteca de mi barrio. Estaba curioseando en las estanterías y vi unos libros de Valdemar. Uno de ellos estaba escrito por Pilar Pedraza y me llamó la atención porque Valdemar creo que es una editorial que publica libros muy buenos, muy interesantes, pero no suele tener o no suele haber muchas escritoras, no suele haber muchas escritoras españolas y no suele haber muchas escritoras españolas contemporáneas, con lo cual me llamó bastante la atención. En su momento, esto fue hace unos años, pues solo me leí el primer relato. Es verdad que me gustó bastante, pero bueno, por cosas de la vida, al final los libros de la biblioteca hay que devolverlos, no tienes todo el tiempo del mundo, no me lo acabé. Sin embargo, pues hace ya unos meses me volví a encontrar ese libro en la FNAC y dije, oye, ¿por qué no? Autorregalito, me lo llevo. Y bueno, pues ahí lo tenía en casa, no me lo leía, hasta que ya pues pasó este tema de la operación que os comentaba y me llevé el libro al hospital y luego me lo estuve leyendo, pues eso, durante el tiempo que estuve de baja. Bajaba al parque de mi casa a tomar el sol y estaba ahí pues con los señores jugando a la petanca y yo pues leyendo Arcano 13 de Pilar Pedraza. Yo me obsesioné con ella, me encantó el libro, pero sí que he visto que en mi entorno pues no es una autora muy conocida, o yo por lo menos por mis amigos con los que suelo hablar de libros y demás no lo conocían. Sí que es verdad que buscando en YouTube he visto que sí que hay varios vídeos dedicados a ella o a libros suyos y me alegro bastante porque es una escritora fantástica y se lo merece, pero bueno, aún así creo que no es muy conocida para el gran público. En Goodreads tampoco es que tenga muchas reseñas o muchas valoraciones y bueno, pues aquí va mi aportación para darla a conocer, mi granito de arena y comentar un poco pues este libro que tanto me ha marcado. Sobre Arcano 13, es un libro relativamente monotemático en cuanto a que en todos los relatos hay un tema común que es la muerte. Siempre en todos ellos hay esa dosis de humor macabro, de fantasía, que hace que leerlo sea una delicia. Estás leyendo sobre un tema tan duro, tan profundo como la muerte y a la vez pues te está encantando, te estás riendo, quieres leer más. Es una experiencia pues muy especial. Son 13 relatos, supongo que de ahí lo de Arcano 13. Arcano 13, Cuentos Crueles, es el nombre del libro realmente. Y bueno, este libro a su vez pues se divide, los relatos que tiene se dividen en tres partes: La carreta de las osamentas, Eros melancólico, La muerte sobre ruedas. Yo no voy a comentar los 13 relatos, sino que he seleccionado 3 de ellos que me han marcado especialmente. La verdad es que yo cuando estaba leyendo este libro de Pilar Pedraza, yo tenía un lapicero y iba marcando, iba subrayando constantemente frases que me gustaban por cómo estaban escritas, por el mensaje que transmitían, sí, sobre todo por el mensaje, por el mensaje tan profundo, tan universal, o lo bien dicho que estaba con tan pocas palabras. Tengo todo el libro subrayado, podría hablar de todos los relatos, pero he decidido centrarme en 3 en concreto que quizá pues son los que más me han gustado, al menos en este momento de mi vida. Sobre los relatos que voy a hablar, voy a empezar hablando, son 3, pero hay 2 de ellos que para mí van un poco de la mano. Son Anfiteatro y Días de Perros. El motivo en que para mí se parezcan es que ambos están protagonizados por un personaje que está muy relacionado con el mundo de la universidad. En Anfiteatro el protagonista es un profesor de universidad, un investigador directamente, que se llama Fabio Moore, mientras que en Días de Perros el protagonista da a entender que es un becario de la universidad, alguien que tiene una beca de investigación, entendemos que quizás sea un doctorando,
Entonces, en cualquier caso, aunque los relatos son distintos, los personajes son distintos, pues de alguna manera en mi mente se han mezclado un poco los dos relatos. Y casualmente los dos me han gustado bastante. Además, he de decir que Pilar Pedraza, para quien no sepa mucho de ella, pues es una, o era, porque imagino que ya está jubilada, era una profesora de la Universidad de Valencia, ella estudió historia y bueno, trabaja en la universidad, aparte de escribir libros, trabaja en la universidad, con lo cual entiendo que el mundo universitario lo conoce bastante y varias de las experiencias que o experiencias o sentimientos que tienen los personajes que se relatan en el libro, ella los conoce de primera mano o bien porque los ha experimentado ella misma o compañeros suyos. Entonces, pues también me parece muy interesante por eso. Entonces voy a empezar hablando de anfiteatro, voy a intentar explicar un poco qué es lo que más me ha gustado de este relato, sin contar mucho del relato. Es verdad que no me parece que los relatos de Pilar Pedraza sean de este tipo de relatos cortos que tienen un desenlace inesperado, un giro inesperado. No tiene sentido hablar de spoilers, por así decir, o de destripar un relato de Pilar Pedraza o no. No tiene sentido porque no es de lo que se trata especialmente. Pero bueno, aún así voy a intentar hablar de ciertas cositas que me han gustado, que no necesariamente están relacionadas con el hilo conductor de la trama y que por lo tanto no implica que yo esté desvelando nada especialmente importante de la trama. De hecho, algunas cosas son pinceladas, son frases que a mí pues, me han hecho pensar, pero que incluso así un poco sacadas de contexto, pues es que no desvelan nada del relato. Entonces, empezamos por el primer relato, que es Anfiteatro. Por poner un poco de contexto, Anfiteatro va, como os contaba, de un profesor de universidad que se llama Fabio Moore, que recibe una invitación para participar en un simposio, ¿vale? Para ir ahí entendemos que a dar una conferencia, algo así. Entonces, ¿qué le pasa a Fabio Moore? Que no tiene coche, por lo tanto, para llegar a la ciudad del simposio tiene que ir en transporte público, en concreto en tren. Y esto es muy importante porque al tener que ir en tren y tener que hacer un transbordo, eso va a causar que se vea en una situación muy concreta en el cual le ocurren ciertas cosas. Pero bueno, antes de ir a avanzar con la trama, sí que quería comentar al principio del relato, por ponernos un poco en situación, Pilar Pedraza viene a decir algo así como que el simposio le proporcionó una excusa para huir, cosa que de otro modo no hubiera hecho, porque el hastío y el cansancio mismo le tenían inmovilizado, amenazando con hundirle en un marasmo estival funesto para su cuerpo y para su espíritu. Esto en su momento lo subrayé porque como persona que vive en Madrid nunca habría podido definir mejor lo que es el verano y lo que implica para mí personalmente. Me encanta la elección de palabras de Pilar Pedraza. Ella lo define como un marasmo estival funesto para su cuerpo y para su espíritu. Me encanta. O sea, las personas normales decimos que odiamos el verano y Pilar Pedraza dice esto. Bueno, entonces como os contaba, Fabio Moore tiene que ir a esta ciudad, que no nos dicen cuál es tampoco, pero bueno, tiene que ir en tren porque no tiene coche. Y tiene que hacer un transbordo. Entonces, lo que le ocurre es que en ese primer transbordo él tiene que esperar a que salga el siguiente tren y decide ir al baño. Decide ir al baño en el transbordo. Con tal mala suerte que cuando está en el baño se queda encerrado. Y claro, eso le causa cierta angustia porque él tiene que coger el siguiente tren. Aquí subrayé también una frase que me marcó y que define muy bien esa angustia que genera la marcha del tiempo y que incluso la relación que podemos tener con el tiempo. Aquí dice, faltaban todavía 10 minutos, pero el profesor Moore nunca confió en la marcha regular del tiempo, del que en general tenía mala opinión. Esto me hizo pensar en su momento porque realmente el tiempo
podemos estar todos de acuerdo que es igual para todos, quizás salvo excepciones muy extrañas en las que estemos yendo a una velocidad cercana a la luz o similares, cosa que no creo que no nos pasa a ninguno. Lo cierto es que el tiempo pasa igual para todos. No solo pasa igual, sino que pasa de manera regular. Una hora hoy dura lo mismo que una hora mañana y dura lo mismo que una hora pasado mañana. Sin embargo, el profesor Moore nunca confía en la marcha regular del tiempo. Es esa forma de decir que es una persona que no se fía del tiempo, a la cual le parece que el tiempo se comporta de una manera errática, de una manera extraña. Esa comparación entre algo que sabemos que es totalmente regular, que es el paso del tiempo, que incluso se puede medir, y la percepción que tenemos cada uno. Y a eso sumado la angustia que tiene que sentir Fabio Moore encerrado en el baño sin poder salir para coger el tren. Se está agobiando claramente. Bueno, finalmente consigue salir. No solo es que consiga salir, es que después de varios forcejeos, simplemente con decir por favor, sáquenme de aquí, la puerta se abre mágicamente. Que esto es algo que no me había percatado, según ahora lo estaba leyendo me he dado cuenta y me parece muy interesante. La puerta se abre mágicamente cuando él pide auxilio a la nada. Y entonces él, loco de alivio, sale corriendo y se monta en un tren. Y lo primero que pasa cuando se monta en el tren y arranca, lo primero que dice es: las cosas están cambiando en este país, ahora los trenes salen con adelanto, porque el tren en el que se ha montado resulta que sale 2 minutos antes de su hora. Entonces cuando dice esto, evidentemente el lector lo primero que piensa es: no, te has equivocado de tren. Y efectivamente, así es, se ha equivocado de tren, y eso es lo que desencadena que Fabio Moore termine llegando a otro sitio y le terminen pasando otras cosas, que son lo que nos cuenta en el relato Pilar Pedraza. Por terminar con este relato, un par de reflexiones. Este relato me parece que describe muy bien esa relación angustiosa que podemos llegar a tener con el tiempo, y no me refiero a la angustia vital de sentir que el tiempo pasa, los meses, los años, que la vida se nos va. No me refiero a ese tipo de angustia, que también es muy interesante y seguro que hay literatura sobre ello interesantísima porque es un sentimiento universal. Pero no me refiero a eso, me refiero a una angustia con el tiempo más a pequeña escala. Pues por ejemplo la angustia cuando vamos a perder un tren, o cuando tenemos que tomar una decisión que está acotada por el tiempo. Pues por ejemplo, ¿cojo ese vuelo o no lo cojo? ¿Voy a ver esa película o ya no la voy a ver? Ese tipo de decisiones en las cuales hay una cuenta atrás y o tomamos la decisión nosotros o la toma el tiempo. Entonces este libro, no solo por la escena que os he contado de cuando se queda atrapado en el baño, otras escenas y otros momentos del relato nos transmiten también esa angustia de el paso del tiempo, tengo que decidir, todavía no me he decidido, al final realmente he decidido yo o es que he dejado que pase el tiempo y ya no me queda opción, y siempre te queda la duda de realmente ¿has elegido tú o no has elegido? Creo que este relato refleja muy bien esa angustia. Y luego, simplemente para terminar de comentar este relato, hay una escena que me ha gustado especialmente porque creo que describe muy bien esos momentos en los que nos sentimos especialmente negativos y un pensamiento sobre alguna nimiedad que nos haya pasado, pues cualquier tontería, que hemos tirado un vaso, cualquier tontería, nos hemos dado un golpe con la puerta. Esa nimiedad, ese mini pensamiento negativo, de repente se hace bola de nieve y terminamos lamentando decisiones que hemos tomado en nuestra vida, el transcurso que ha tenido nuestra vida y demás. Entonces, sí que quería comentar este párrafo. Voy a buscarlo. Bueno, lo que le pasa aquí a Fabio Moore es que de repente tiene un ratito libre y se pone en su habitación, porque está hospedado en una habitación, se pone a repasar y a revisar
el contenido de su ponencia para el simposio, porque recordemos que Fabio Moore iba a un simposio, entonces nada, se pone a repasarlo y de repente no le gusta lo que ha escrito y dice: temió que sus colegas se burlaran de sus conclusiones y acabó extendiendo una nube de negros pensamientos sobre el resto de su obra y sobre su vida entera. A esto me refería, cómo el hecho de que tenemos una ponencia, imaginamos, somos Fabio Moore, tenemos una ponencia, igual resulta que lo que vamos a contar en esa ponencia pues no es de mucha calidad, nos empieza a preocupar que nos guste, que nuestros colegas de profesión tal, y ese pensamiento negativo, que a lo mejor está justificado, a lo mejor es verdad, se va extendiendo por nuestra mente, por nuestra alma, hasta abarcar nuestra vida entera. Y continúa: la sensación de fracaso que le acompañaba desde la adolescencia y a la que estaba acostumbrado como al latido de una llaga incurable, le asaltó con violencia, situándose en la boca de su estómago y pesándole como una esfinge de plomo. Bueno, esto es una muestra perfecta de cómo escribe Pilar Pedraza, de la calidad que tiene reflejando cómo nos sentimos las personas y sobre todo de la capacidad que tiene de hacerlo utilizando metáforas y utilizando comparaciones y hacer que eso que nos describe lo veamos casi de una manera gráfica y visual. O sea, ella habla de que esta sensación le asalta situándose en la boca de su estómago. Cuando nosotros tenemos sensaciones negativas de asco, miedo, vergüenza, muchas veces lo sentimos en el estómago, lo sentimos en la tripa. Y esto Pilar Pedraza lo describe muy bien. Bueno, esto es lo que más me ha gustado de Anfiteatro. Como veis, os decía al principio, todos los relatos tienen que ver con la muerte, todos de una manera u otra. Sin embargo, pues bueno, yo las cosas que he sacado de este relato nada tienen que ver con la muerte. Lo que quiero decir es que este libro de relatos es fantástico porque es que a lo mejor una frase, una escena te hace de repente pensar en cosas que no tienen nada que ver con el tema, ya no del relato, del libro, pero aún así te dan para ponerte un poco a darle a la cabeza. Bueno, el siguiente relato de los 13 del libro que os quería comentar se llama Días de perros. Y como os comentaba al principio del vídeo, también está protagonizado por una persona relacionada con el mundo de la universidad. En este caso se trata de un becario, de una persona que tiene una beca económica y está realizando una serie de investigaciones sobre un tema humanístico. No lo recuerdo bien, creo que lo dicen en algún momento del relato, no es importante. Sí que es verdad que es un tema, pues eso, de humanidades, está relacionado con la historia o con la literatura, con el arte, no estoy segura. Entonces, cositas de este relato. Sin entrar mucho en la trama, este relato me ha gustado bastante porque, sobre todo al principio del relato, cuando más te están presentando al personaje, me parece que Pilar Pedraza describe súper bien esas situaciones de incomodidad social, de sentirte avergonzado por lo que has hecho, pero por tonterías, o sea, por verdaderas tonterías que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de nuestra vida cotidiana. Hablando un poco de memoria, en el relato arranca prácticamente con el protagonista yendo a la biblioteca, porque es su día a día, él va a la biblioteca a investigar, a estudiar, y entonces de camino a la biblioteca, en una iglesia que hay cercana, se topa con un vagabundo, con un mendigo que estaba pidiendo dinero, estaba de pie pidiendo dinero. Y entonces el protagonista de este relato, que es Días de perros, menciona que el mendigo tiene una actitud muy digna, eso le sorprende, casi como altanera, y él pues de repente no sabe qué hacer, si darle una limosna, si no, pasa de largo. Pero pasa de largo como sintiéndose culpable, como el hecho de haber acelerado el paso para pasar de largo corriendo le hace sentirse estúpido, pero ¿por qué? Y bueno, me gusta mucho la elección de palabras. Voy a compartirosla. Dice: a pesar de que suelo socorrer a los pobres, no le di nada, sin duda por timidez, y no contento con eso, fingí que no le veía.
aunque era obvio para él que le había visto y para mí que él sabía que yo le había mirado con interés, molestísimo por mi propio comportamiento y por la congruencia de mis reacciones en una situación tan banal, apreté el paso y entré en la biblioteca a toda prisa, como si acabara de cometer una acción vergonzosa y necesitara ocultarme en un refugio conocido y seguro. Entonces esto es a lo que me refería de él mismo está enfadado consigo mismo por su comportamiento, por haber fingido que no le ha visto y por haber apretado el paso para salir de allí. Él se siente incómodo. No solo eso, sino que una vez que entra en la biblioteca le pasa algo que también me llamó en su momento, que describe muy bien una situación de incomodidad social. Él tiene que llegar a la biblioteca, en un mostrador le tiene que pedir al bibliotecario pues, los libros que necesita para investigar ese día. Entendemos que quizás una biblioteca más destinada a investigación, quizá tenga libros antiguos y demás que no están ahí accesibles, que vas a un estante y los coges. El caso es que él se los tiene que pedir al bibliotecario. Total, lo que le ocurre es que el bibliotecario va a su mesa con los libros que le ha pedido el protagonista, pero no son los libros que él quería. Ha habido un error. Y entonces él dice: yo, devorado por una timidez que conozco demasiado bien, en lugar de devolvérselos inmediatamente, he fingido que eran los que había pedido y he estado perdiendo el tiempo repasándolos para devolverlos en un lapso prudencial y no excitar sus fáciles iras. Entonces aquí cualquiera que tenga un mínimo de incomodidad social en ciertas situaciones se puede sentir identificado. Es ridículo lo que le pasa. O sea, todos estamos de acuerdo que si tú pides un libro y el bibliotecario resulta que viene con un libro distinto del que habías pedido, la situación adulta, la situación normal es decírselo: oiga, se ha equivocado, yo le había pedido otro libro. Pero el protagonista es tan tímido, como él dice, él se siente tan devorado por una timidez que él tan bien conoce, que lo que hace es quedarse los libros, no decir nada. No solo eso, se pone a leer los libros o fingir que los lee y esperar un lapso de tiempo prudencial para devolverlos, porque le da vergüenza. De hecho, es que una vez que los coge y ya empiezas con eso, ya tienes que ir con todas. O sea, si a ti el bibliotecario te trae mal los libros y de primeras no te has atrevido a decirle: oye, señor, se ha equivocado, estos son los libros que quería, ya un minuto después ya no puedes hacerlo, es ridículo, ya tienes que ir con todo, ya tienes que ponerte a leer los libros como si verdaderamente no hubiera pasado nada y esos fueran los libros que tú querías leer. Y cuando ya parezca que efectivamente eran los libros que querías leer y has hecho un uso de ellos, pero por lo que sea has terminado, los devuelves. O sea, es una situación ridícula, pero que estoy segura de que muchas personas se pueden identificar porque hayan vivido algo parecido en un momento u otro, en una situación que ya por la vergüenza de cómo has actuado, al principio no sabías bien cómo actuar, ya por la vergüenza de cómo has actuado, ya tienes que seguir con esa línea de acción que has emprendido. Me parece fantástico cómo lo describe Pilar Pedraza y una experiencia, un sentimiento tan sutil que hemos podido sentir todos en algún momento, me parece que está perfectamente descrita en este apartado. Hay un momento también relacionado con esto que el propio protagonista se da cuenta de lo absurdo y de lo incapacitante que es esta actitud, esto que le pasa, de esta angustia social, estos miedos, estas vergüenzas, y él mismo dice: una cosa está clara, si no soy capaz de desenredarme de la maraña de estas tonterías, seguramente lo voy a pasar muy mal, tan mal como hasta ahora o más. Él mismo se da cuenta de que tiene que espabilar, que no puede seguir con estas tonterías porque lo va a pasar muy mal, más mal de lo que ya lo ha pasado ahora. Otra escena que me ha gustado bastante es una en la que, también un poco relacionado con la incomodidad social, pues lo que le ocurre al personaje es que enferma y tiene que estar en la cama varios días. Esto cuando lo leí me recordó muchísimo a una conversación que tuve hace unas semanas, antes de leer el libro, con una compañera de trabajo que tiene una cama tatuada en la muñeca, como podéis ver en la imagen. Entonces me recordó mucho porque lo que hablábamos, yo le pregunté que por qué se había tatuado esa cama en la muñeca, qué significado tenía.
Y ella me comentó que era un poco una forma, era un poco un homenaje a la cama, porque la cama es ese sitio donde estás tranquilo, donde estás cómodo, donde estás descansando, estás calentito, nadie requiere nada de ti, estás en confianza, tanto si estás solo como si duermes con alguien, se entiende que duermes con alguien con quien hay intimidad. Entonces es un sitio muy seguro, es un sitio donde se está bien. Y ella un poco pues en homenaje a la cama y a lo que representa se había tatuado una cama. Bueno, entonces, estaba hablando de la cama. Entonces, lo que le ocurre al personaje es que enferma, tiene que estar en la cama. Y entonces él dice que ha disfrutado de un sosiego incomparable. Y dice lo siguiente: en la cama todo me parece maravilloso. Es como estar muerto y al mismo tiempo vivo, sin necesidad de saludar a nadie, de dar explicaciones de mis actos, de tratar con toda esa gente que nunca sé a ciencia cierta qué espera de mí. De hecho, él lo que dice es: con gusto me hubiera dejado que este catarro evolucionara en bronquitis, en pulmonía y hasta en tuberculosis, con gusto, por seguir en la cama. Pero la naturaleza me obliga a curarme, es decir, uno tiene que estar obligado a curarse y volver a su día a día, a sus quehaceres. Entonces, esta parte de la que habla de la cama me pareció también muy interesante. Ya por último, para acabar de comentar este relato, mencionar que lo he releído como 2 o 3 veces. Es verdad que cada vez que lo he releído he encontrado ciertos significados quizá ocultos que cuando vuelves a leer el relato los vas pillando, y desde luego ahora entiendo mucho más el relato que la primera vez que lo leí, pero aún así siento que no he terminado de entender lo que pasa en el relato. Siento que hay algo que se me escapa, que no lo estoy pillando, siento que la autora al lector nos está diciendo algo que yo por lo menos no he entendido, con lo cual, si alguien se ha leído este relato, cree que lo ha entendido, pues que me dejen comentarios qué opina o cuál es el sentido del relato, quizá con un aviso de spoiler y tal, porque estaré encantada de leerlo y ver si realmente hay algo que se me está escapando. Por último, el último relato del que quería hablar en este vídeo es el último relato del libro y se llama La chica de la moto. Este relato puede que sea el más duro de todo el libro, el más inquietante, y sin embargo es el que más me ha gustado, por lo bien escrito que está, por lo mucho que transmite. Literalmente sientes que vas con los personajes de la mano, siguiéndoles, y por las ideas, no por las ideas, y por el mérito que tiene también transmitir algo tan inquietante. Al final la literatura es un medio en el que no cuentas con música, no cuentas con efectos de sonido, con imágenes, y que aún así esté tan bien escrito para sentir que estás ahí y te esté transmitiendo ese mal rollo, a la vez que atracción, a la vez que humor. Es increíble, me parece magia, me parece que Pilar Pedraza hace magia. Este relato va de Leni. Leni es una fotógrafa que se encarga, por un lado, de hacer ciertos encargos, que es un poco con lo que se gana la vida, retratos profesionales para la prensa principalmente, periódicos, revistas, y luego Leni, tiene una vertiente más artística, en la cual pues expone galerías, colecciones y demás, y en particular lo que a ella le interesa son sobre todo los rostros humanos, animales, e incluso menciona que tiene una colección más privada donde el tema de esta colección es la muerte. Entonces, el relato nos cuenta cómo ella está preparando una exposición que va a presentar y está intentando buscar rostros que de alguna manera sean impactantes, pues que reflejen miseria, que sean expresivos, bellos, feos, que transmitan. Busca cierta visceralidad, por así decir. Entonces, ella ha escuchado que hay un campamento de refugiados en una parte de la ciudad
y ha conseguido, mediante contactos, que un chico, que se llama el Rubio, le lleve hacia esos refugiados, en concreto por así digamos, la familia del patriarca, pues que les lleve ahí para fotografiarlos. ¿Qué pasa? Que cuando llega a donde vive esta familia, se da cuenta vale, que sí que son refugiados, que vivirán de una manera más pobre, en chabolas y demás, pero que lo cierto es que están lozanos, están rebosantes de salud, le ofrecen un aperitivo cuando entra y eso no es lo que ella iba buscando. Entonces aquí el Rubio lo que le dice es, mira, si tú lo que realmente quieres es algo gore, es algo morboso, porque claro, él le dice, reconoce que tú lo que estás buscando es algo morboso, algo que realmente transmita sensaciones intensas e incluso desagradables. Entonces le dice, admítelo. Y ella dice, pues sí, efectivamente. Entonces le dice, yo te puedo dar eso. A cambio de un precio, yo te puedo dar eso. Vente esta noche conmigo, que yo te lo voy a dar, te lo voy a mostrar. Con lo cual quedan esa noche. Esa misma tarde, Lenny tiene que hacer un trabajo de estos de freelancer que ella hace. Y me parece muy interesante porque ahí conocemos un poco a un personaje que me ha parecido quizá el contrapunto a Pilar Pedraza, que es Teresi Marchante. ¿Marchante o Merchante? No estoy yo segura. Merchante, según mis notas. Teresi Merchante. Entonces, yo creo que todos los que hemos leído a Pilar Pedraza sabemos que es una escritora muy especial, es una escritora, sí, muy especial, muy única en su especie, muy, muy peculiar. Es ella. Bueno, pues Teresi Merchante podría ser todo lo contrario. Teresi Merchante literalmente nos la describe Pilar Pedraza como una escritora que ha escrito una historia de amor llamada Los años agridulces, que es una historia de amor ambientada en la transición, y bueno, pues una escritora pues quizá de bestsellers y demás, que eso yo creo que nos resuena un poco a todos, pues todos estos típicos libros que parecen clonados, que son un poco pues eso, historias de amor, muchos en algún tiempo pasado y que bueno, pues que son todos un poco muy parecidos. Hay un momento en el que ya va a empezar la rueda de prensa de Teresi Merchante y entonces leemos lo siguiente. Después de las presentaciones, Teresi Merchante agarra el micrófono y se lanza sin red en el proceloso mar de los topicazos. ¡Wow! Yo creo que aquí Pilar Pedraza nos dice todo de cómo es esta Teresi Merchante y yo creo que nos la podemos imaginar. Seguramente es una especie de alter ego, de contrapunto de Pilar Pedraza. Bueno, volviendo a la historia, finalmente llega la noche y Lenny, que recordamos era la fotógrafa protagonista, se encuentra con el Rubio. Y efectivamente el Rubio le lleva por una serie de caminos por la ciudad y le lleva a conocer a ciertas personas que todas tienen algo en común, que es que están al borde de la muerte. Hay un momento dado que Lenny le dice al Rubio algo así como, no recuerdo las palabras textuales, pero dice algo así como que le llama la atención que conozca a todas estas personas y que todo el mundo le conozca a él y le dejen pasar y tal. Y él dice, cuando se conoce a todos es inútil preguntarse si se conoce a alguien en particular. Aquí en esta frase yo creo que es cuando ya empezamos a ver que el Rubio probablemente no sea un chico sin más. Es verdad que realmente es algo que ya se intuye desde el inicio del capítulo. O sea que mejor dicho, desde el inicio del relato ya intuimos que el Rubio no es alguien normal, pero yo creo que es en esta frase donde se confirma, porque ¿quién conoce a todo el mundo? Nadie conoce a todo el mundo en tu ciudad, ni por muy sociable que seas, por muy popular que seas, no conoces a todo el mundo. Si hay alguien que conoce a todo el mundo, esa persona no puede ser alguien normal, probablemente sea alguien trascendental o alguien que no es humano. Finalmente acaba la noche, después de varios
encuentros con distintas personas que Leni aprovecha para fotografiar. A todo esto, Leni está encantada con las fotografías que está sacando, con lo que está viendo, es justo lo que ella quería. Y nada, pues ya acaba la noche, llega la madrugada, se hace de día, y entonces a Leni le toca pagar su parte del trato. Al principio, cuando el rubio le propone el trato, es verdad que no se fija una cantidad económica, pero bueno, al final de la noche, lo cierto es que Leni tiene que pagar su parte del trato. Entonces nada, van a un cajero, ella saca dinero y le paga al rubio con todo el dinero que tiene. Pero no solo eso, sino que el relato concluye finalmente con Leni llegando a su casa, mirándose en el espejo y dándose cuenta de que ha perdido su reflejo. Y en ese momento ella se pregunta qué demonios ha pasado esta noche. Y yo creo que ahí ya nos hacemos todos una idea de la identidad de este ser, del rubio, y de qué ha pasado esa noche. Yo creo que todos lo podemos entender. Este relato es el más triste de todos, como os he contado. Las escenas que relata son duras, son gente que está a punto de morir, o sea, Leni presencia la muerte de estas personas. Y sin embargo, Pilar Pedraza consigue con su humor macabro y su narrativa convertirlo en una lectura apasionante y convertir el personaje del rubio, que en principio debería ser un personaje terrorífico, convertirlo a la vez en un personaje intrigante, inquietante, fascinante, casi rozando el atractivo. Con esto concluye mi vídeo sobre Arcano 13, sobre los relatos que a mí personalmente más me han llamado la atención. Podría haber elegido otros relatos porque es verdad que todos, si te pones a reflexionar sobre ellos, si quieres leerlos de manera concienzuda, prestando atención, yo creo que de todos puedes sacar, pues eso, muy buenas reflexiones, ideas, pero yo he querido quedarme con estos tres que en su momento, cuando recién terminé el libro, pues eran los que más dije, ¡wow!, me han encantado. Y animo a cualquiera que haya visto este vídeo a darle un try a Pilar Pedraza. Este libro es una muy buena forma de acercarse a Pilar Pedraza porque son relatos cortos, con lo cual puedes leer uno de ellos al azar, puedes elegir el que quieras y leerlo. Y con lo cual, pues en una tarde ya has visto algo de lo que ella hace y más o menos pues puedes haber probado su literatura y haber visto si te gusta, si no, te apetece leer más. Por mi parte, seguramente lo próximo que lea de ella sea la trilogía de los antiguos, que es una trilogía que tiene, un conjunto de narraciones que tiene ambientadas en el mundo clásico y en Grecia y en Roma. Son unos libros a los cuales estoy deseando hincarles el diente, no sé cuándo, porque al final hay tanto que leer y hay tan poco tiempo